Om Shanti, Shanti, Shanti. Al final de todo, solo el silencio permanece. Con la bendición de Ganesha, empecemos al final. En la tradición espiritual de las tierras sagradas de la India, la expresión de Advaita Vedanta o de no dualidad, que postula con simplicidad que tan solo el ser es y que tú eres el ser. Es un mensaje que no es al intelecto o que no es a la filosofía o a la religión, sino simple y sencillamente el realizar que el ser es todo lo que es. La Advaita Vedanta se considera como la cima de lo que se puede expresar con palabras, aún las más sofisticadas palabras en cuanto a la verdad espiritual. Y al final, las palabras mismas abren sus manos en un gesto de amor y de bienvenida, revelando que las palabras mismas nacen del silencio y están llenas de silencio. Entonces, escucha el silencio, porque estas palabras están siendo nada más una humilde invitación al silencio. El silencio es la existencia misma. Es Bhagavan Ramana, tu propio ser. El silencio que transciende todo lo que es perceptivo o cognitivo. Nunca pienses en Bhagavan en términos de alguien que vivió en un pasado reciente, que no está limitado a ese cuerpo. Ramana, es aquello que vive en el corazón de todos los corazones. Hacia el final de su vida, Ramana decía, dicen que me voy a morir, pero yo no voy a irme. ¿A dónde puedo ir? Yo estoy aquí. El yo al que se refería Bhagavan no es el yo que connota el ego o la conciencia identificada con un cuerpo y con una mente, sino el yo soy, que es el ser supremo, sin nacimiento y sin muerte. Y eso es lo que tú eres. Y la expresión yo estoy aquí, Bhagavan obviamente se refería el aquí, que no es un lugar físico o metafísico, sino es el momento que está fuera del tiempo y del espacio, la eternidad de la quietud. La vida de Bhagavan es también la enseñanza de Bhagavan. Bhagavan Ramana Maharshi nació a finales del siglo pasado, en un día con mucho auspicio, cuando la deidad del tiempo local, que era una expresión de Shiva, salía a dar un paseo ritual, como un peregrinaje ritual, al templo, alrededor del templo de Tiruchuri. Y sus padres fueron una pareja muy devota y muy tradicional a Brahmin. El padre de Bhagavan, el señor Sundaram, era una persona muy justa que trabajaba en la corte y tenía una actitud de dádiva. Su vida era una dádiva a Dios y al ser humano. Tanto que su casa misma la dividió en dos lugares, una para los peregrinos y la otra mitad para su familia. Y la madre de Bhagavan
era una devota, madre de casa, también muy tradicional de Brahmin. La vida de Bhagavan en cuanto a su niñez no fue muy especial desde el punto de vista que haya habido signos extraordinarios. Bhagavan no tenía mucha interés en sus asuntos escolares, pero tenía una memoria magnífica. Y eso era lo que hacía que pudiera pasar sus exámenes, aunque no con notas radiantes. Y otra cualidad de su niñez era que su dormir era profundísimo. Él lo podían mover, lo podían pegar, sus amigos le gastaban bromas, lo sacaban de su casa y él estaba sin perturbarse. Su sueño era como una premonición del estado de absorción en el ser. Y otra de las eventos significantes en su niñez fue que él escuchaba la palabra Arunachala y se imaginaba que Arunachala era como un lugar en el cielo, que no estaba necesariamente en este mundo. Y así pasaron los años y el evento crucial que terminó su vida como ser humano, por así decirlo, fue cuando él era un adolescente, como de 16 años, y de pronto tuvo un enorme miedo a morir, que surgió espontáneamente, y él tuvo la fortaleza de investigar qué es este fenómeno de la muerte, en lugar de mm, entrar en pánico y ir al hospital o decirle a sus padres. Él simple y sencillamente se dijo a sí mismo, bueno, ahora yo quiero por mí mismo experienciar esto que le dicen la muerte. Y entonces él estaba solo en un cuarto, se acostó y fingió ser como un cadáver, y él experimentó o experienció el fenómeno de la muerte. Él decía que él estaba muy consciente de lo que pasa con la muerte, que el cuerpo se llevaría al campo de la cremación y la mente terminaba su actividad, y él seguía, sin embargo, con un sentido del ser. O sea que él había trascendido la muerte. De esta manera, en una circunstancia muy extraordinaria, porque usualmente la realización o la autorrealización sucede en gentes que han tenido una práctica o un sadhana de muchos años y muy intenso. Y en su caso, esto fue una cosa que surgió espontáneamente. Es claro que en sus vidas pasadas Bhagavan había hecho todo lo que se llama el camino espiritual. Desde luego toda su vida cambió después de esta realización espiritual, y él perdió todo interés con sus estudios y con la vida, con sus amigos, y eventualmente un tío de él había llegado unos pocos días antes y había dicho que él venía de Arunachala. Y entonces Bhagavan, su nombre era Venkataraman en ese entonces, estaba sorprendido de que hubiera un lugar y que incluso ese lugar estaba relativamente cerca de su pueblo natal. Y un momento decidió que él ya se iba a retirar de su familia, y sin que nadie supiera, nada más dejó una nota diciendo que yo voy en busca de mi padre y que no se gaste dinero en buscarme. Y él tuvo un peregrinaje a Arunachala y finalmente llegó a su amadísima montaña Arunachala. Y lo primero que hizo, él llegó al templo, y como por milagro todas las puertas del templo se abrieron. Y antes de entrar al templo,
él en el pond, en el lago que está cerca del templo, un lago sagrado, él se quitó su cordón sagrado de Brahminhood y dejó que un barbero local que había notado que tenía una actitud muy devota de rasurar su cabeza. Entonces, después de que pasó eso, cuando él estaba caminando al templo, súbitamente surgió un chubasco que lo bañó y eso él estuvo satisfecho, que fue como una purificación, como lo dice en la tradición espiritual. Y él pudo entrar al templo y abrazó el lingam de su padre. Y desde ese entonces entró en un lugar de profundísimo silencio. Y pasaban los días y pasaban las lunas y él estaba absorto completamente en el ser, sin interesarse de comida ni de su cuidado higiénico. Las gentes del templo tenían que forzar comida en su boca para que pudiera seguir viviendo. En ese entonces, Bhagavan estaba tan absorto en el ser y tan desinteresado del mundo que él podía haber estado completamente absorto en Arunachala. En otras palabras, su cuerpo físico hubiera podido morir. Pero sin embargo, en este océano insondable de amor y de compasión que es el ser, una ola gigantesca de compasión surgió y él empezó a surgir, por así decirlo. Y cuando la gente le hacían algunas preguntas, él por lo general respondía con absoluto silencio, que era su marca típica. La elocuencia de su silencio era obviamente insuperable. Las gentes que iban con él y tenían preguntas con su mente muy ansiosa a los pies de Bhagavan y ante su presencia, las mentes se calmaban completamente. Y sin embargo, cuando se retiraban de su presencia, las mentes empezaban de nuevo a hacer conjeturas y pensamientos. Y así le preguntaron a Bhagavan, ¿cuál es la enseñanza o la práctica en la cual uno puede obtener la quietud interna? Y él, la primera enseñanza o upadesa, como se dice en sánscrito, que él ofreció, incluso la escribió con sus dedos porque estaba en silencio, en lo que se dice mauna, y la escribió en el suelo, en el polvo, y es lo que se llama el Atma Vichara o el preguntarse, ¿quién soy yo? La enseñanza básica de Bhagavan es tan simple y tan asequible a todos. Simple y sencillamente el tener una actitud de humildad, de inteligencia y preguntarse a sí mismo, ¿quién soy yo? ¿Quién es este yo? El yo que es el pensamiento más primordial, del cual surgen todos los pensamientos y incluso todo el universo surge de esta semilla de pensamiento que yo. Y eso es un pensamiento que lo tenemos por dado. Decir yo soy, bueno, uno piensa yo soy el nombre, yo soy el cuerpo, pero aún nunca nadie ha investigado ¿qué es este yo? Y obviamente esta pregunta no tiene respuesta. Esta pregunta lleva al silencio. Y ese es el silencio después que uno se pregunta, ¿quién soy yo? Claro, hay pensamientos que surgen y en lugar de seguir los pensamientos, uno simple y sencillamente pregunta, ¿a quién le surgen estos pensamientos? ¿A mí? Y desde luego, bueno, ¿quién soy yo? Y así se termina el círculo. Si surgen los pensamientos una vez más, entonces, de nuevo, ¿a quién le surgen estos pensamientos? O pueden ser emociones, pueden ser experiencias.
¿quién soy yo? Y cuando la actitud es de un compromiso total de descubrir el origen del yo, como yo, el verdadero yo, que no connota el ego, es el ser supremo, nadie puede fallar en esta empresa divina. Bhagavan tenía la analogía de la pira funeraria, en donde hay una llama en la que se utiliza un palo de madera para aventar las llamas, para seguir avivando la llama. Y al final, cuando ya el cuerpo se consume y toda la madera se ha consumido, entonces ese mismo palo de madera se avienta al fuego a que esté consumido hasta que nada permanezca. Y entonces ese momento al final, en realidad es este momento que es eterno, ilimitado. Y así, si uno continúa la pregunta, ¿quién soy yo? El lapso de silencio entre una pregunta y otra aumenta y se agranda más y más y más, hasta que uno se establece en este silencio, que es como la llave que abre el jardín secreto del corazón, donde la flor de la realización florece porque florece. Y esta es la gracia de Bhagavan, que es tu propio ser. Y en la vida de Bhagavan, siguió él viviendo en el templo y después estuvo en varios lugares alrededor del templo, siempre en silencio. Pasaron un par de años y la madre de Bhagavan, que obviamente estaba muy dolorida porque había perdido no nada más a su esposo, sino a su hijo también, le llegó un mensaje de un pariente de ellos que habían visto a Bhagavan como un sabio joven en este lugar en Arunachala y que aparentemente estaba su cuerpo muy descuidado, pero obviamente tenía toda la actitud de ser la encarnación de la verdad. Se consideraba ya a esa edad tan tierna como un sabio completo, de completa realización. Al saber esto, su madre fue a los pies de Bhagavan y le rogaba que por favor regresa a casa. Tu deber es estar con la familia, porque yo ya perdí a mi esposo y puedes tú regresar a la familia, no tienes que trabajar, puedes seguir con tu vida de sadhu o de renunciante. Y Bhagavan permanecía en completo silencio. Y la madre con mucho dolor tuvo que regresar a su pueblo. Pero por segunda vez ella llegó y lo mismo, él le estuvo rogando y rogando que por favor regresara a su casa. Y él en su corazón sintió mucha compasión y entonces en un papel escribió algo que también fue una de sus primeras enseñanzas o una upadesa que es muy, muy relevante incluso en este tiempo de crisis que vivimos. Lo que escribió en el papel para su madre decía, voy a parafrasear lo que él dijo, lo que él escribió. El ordenador ordena el destino de las almas de acuerdo a su prarabdha karma, o sea, de acuerdo a lo que el karma que habían acumulado antes. Lo que no está destinado a suceder, no sucederá. Hagas lo que hagas para que suceda. Y lo que está destinado a suceder, sucederá. Hagas lo que hagas para evitar que suceda. Y por lo tanto, la mejor avenida es el permanecer en quietud. Y así la madre tuvo un poco de esperanza y
este mensaje es bellísimo porque uno sabe ya que el único camino es el pararse, el estar en completa quietud. Cuando gentes vienen de India o de otros países aquí, la etiqueta de manejar es un poco diferente. Y hay signos por lo general en algunas calles que dice stop all the way. Y a veces es extraño que hay que parar completamente. No nada más ir despacio, sino en pararse completamente. Y así con esa actitud, aunque sea un poco extraño al principio, uno puede sentarse y de verdad parar toda actividad física y mental, sin esperar nada, sin seguir los impulsos de la mente o los impulsos de las emociones, simple y sencillamente preguntarse, ¿quién soy yo? ¿Quién es este ser? Y adoptar la actitud con la inocencia de un niño que acepta la verdad de lo que es. Continuando con la vida de Bhagavan, después de que la madre llegó eventualmente a vivir con él estaba viviendo en un lugar que se llama Skanda Ashram y empezó a hacer una comunidad de devotos y Bhagavan empezó a jugar el como rol del gurú. Aunque él nunca se consideraba gurú, él no tenía ni se asimilaba con ninguna religión, pero obviamente toda la gente que iba con él lo consideraban el gurú supremo. Y así pasaron los meses, se fueron acumulando más devotos. Las actividades, pues era básicamente que los devotos iban al pueblo, traían comida que ellos rogaban a las casas y una vida muy, muy tranquila. Había muchos cantos espirituales y Bhagavan explicaba las preguntas, muchas veces en silencio, pero también muchas veces con palabras explicando de acuerdo al nivel espiritual de los que iban con él. Um, Eventualmente su madre murió en los brazos de Bhagavan. Bhagavan tomó su cabeza, puso una mano en su cabeza y otra mano en su corazón y se aseguró que en el momento de su muerte, su madre, Aragamal, tuvo una liberación total. Y él lo estipuló muy claramente que su madre había obtenido la liberación total. Algunos de los brahmanes tenían la creencia de que las mujeres no podían obtener la liberación final, pero Bhagavan obviamente corrigió esas creencias. Cuando uno piensa o pondera la vida de Bhagavan, uno ve que nuestra vida es la vida de Bhagavan en cuanto a la metáfora de seguir ese camino espiritual que empieza típicamente en la niñez, cuando uno empieza a dudar de la realidad de esta vida cotidiana y empieza a preguntarse, bueno, ¿cuál es la realidad absoluta? ¿Quién soy yo? Y usualmente las personas, por así decirlo, que ya han tenido han emprendido este camino espiritual en vidas anteriores, ellos tienen esa tendencia a despertar al camino espiritual en una niñez temprana y eventualmente están expuestos como ahora, como nosotros, como uno, a la gracia de Bhagavan Ramana y a emprender esta aventura de introspección. Ramana decía que el misterio más grande es que siendo la realidad misma, ustedes
la buscan. Cuando uno escucha estas palabras, hay algo que resuena, como si esto es una verdad absoluta. Pero sin embargo, ¿cómo sé? Yo sé, siento que yo soy la realidad suprema, pero ¿cómo lo puedo yo comprobarlo a mí mismo? Y desde luego, siguiendo las graciosas instrucciones de Bhagavan, de preguntarse, ¿quién soy yo? Al principio, con una fe que la verdad que enuncia Bhagavan es la verdad absoluta. Y entonces se adquiere una convicción incondicional de que sí, yo soy esa realidad. Y continuando con esta auto pregunta, ¿quién soy yo? Esta convicción se convierte en un conocimiento en el cual no hay ya ninguna duda. No porque las enseñanzas se hayan asimilado intelectualmente, sino que cualquier individuo que pueda tener dudas desaparece. Y eso es la floreciente experiencia de la autorrealización, que en realidad no se puede decir como una experiencia en el sentido convencional, pero más bien como un retorno al estado natural, a lo que uno es. En sánscrito se dice Sat Chit Ananda, o la pura existencia, la pura conciencia y la pura bienaventuranza. Esto es lo que uno es. Y es interesante ver que en este conceptual camino espiritual hay como umbrales que uno pasa. Nuestra vida ha sido muy semejante, a pesar de que hayan sido obviamente con circunstancias tan diferentes, naciendo en lugares diversos, con una milieu familiar muy diferente. Ha habido ciertos signos que son muy en común en todos los buscadores de la verdad. Y uno de esos umbrales es que llega un momento que hay una realización de que la vida es un sueño. Esta realidad que vivimos, que percibimos objetivamente, no es real, es más bien a un nivel onírico. Y cuando uno despierta en este sueño, lo que se llama maya, o sea que la errónea identificación con el cuerpo y con la mente, con un hombre y con una forma, que inevitablemente crea sufrimiento, porque hay una separación entre el mí y el otro. Esa maya, cuando uno está despierto en este sueño, se convierte en un como lila, como un juego que es el juego de Dios, que es el yo soy que vive en el corazón. En el lenguaje que utilizamos, cuando uno utiliza el pronombre personal yo, eh, inmediatamente la dualidad surge porque hay concomitantemente el tú, el él, ellos, ellas, y los verbos que están en el presente y en el pasado, y en fin, toda la dualidad ilusoria surge. Pero si uno está perfectamente consciente de cuando uno dice yo, o cuando uno se refiere al tú, o al yo, o a él, o a ella, uno es nada más, lo único que es el ser. Entonces es como uno de los juegos de los niños de pretender que esto es real, como si el universo es el campo de juegos y que por lo tanto no hay nada en la vida, en el mundo, que pueda tener un peligro, que todo es exactamente como debe de ser, que todo lo que es el ser. Otro de los umbrales que vienen es el sentido de que no hay hacedor,
Si uno realiza que no hay un individuo, entonces no hay ningún agente detrás de ninguna acción. Entonces todo lo que sucede en el mundo y en este universo ilusorio es exactamente como debe de suceder. Y esto hace que todo el sentido de culpabilidad, de vergüenza, de odio, de todo lo que conlleva el tener una actitud de pretender que yo soy separado del otro o de la otra edad, cuando eso completamente se descansa, entonces lo único que existe es un hacedor, que es una acción continua y espontánea que viene directamente de Dios. Así que la actitud, como decía Bhagavan, es el permanecer en silencio en este momento intemporal. Y cualquier evento que venga a habitar este momento intemporal, la respuesta es espontánea y natural. Recibimos algunas preguntas de algunos devotos que hablan español, y una de ellas se refiere a la situación actual de crisis del COVID en cuanto al riesgo tan grande que existe, y como que es difícil en este tiempo pues meditar y estar en quietud. Y lo que se debe de saber es que con lo que se ha dicho, entonces es claro que incluso esto que parece ser una catástrofe es como una bendición disfrazada de catástrofe, porque es una oportunidad enorme de pararse y de estar en perfecta quietud y así descubrir lo que uno realmente es. Y así, la mejor medicina para el mundo es el cultivar una actitud de completa quietud, de completa serenidad. Uno escucha últimamente la palabra apocalipsis cuando ve las noticias y, en fin, y curiosamente esa palabra de la Biblia que viene del latín, que significa el revelar aquello que antes no se conocía. Entonces, incluso el apocalipsis es algo no negativo, sino que es como una oportunidad, como una campana de Dharma, de despertar. De, tenemos que despertar de este sueño que es aparentemente con tanto sufrimiento. Como decía el Buda, la vida es sufrimiento, pero el alivio del sufrimiento es el despertar al ser. También es importante saber que cuando hay enfermedad, desde el punto de vista de la verdad espiritual, como uno sabe que uno no es el cuerpo ni la mente, entonces la salud no es limitada a tener un cuerpo sin síntomas o una mente sin síntomas, sin ansiedad y otros síntomas, sino que a pesar de que haya sufrimiento, a pesar de que haya enfermedad, la salud es la libertad. O sea que uno puede estar con enfermedades crónicas o con enfermedades agudas y sin embargo estar en perfecta libertad. Bhagavan mismo murió aparentemente con mucho sufrimiento porque él tuvo un cáncer que eventualmente se esparció en su cuerpo. Y cuando ya estaba a punto de morir, su respiración se hizo más tranquila y venía una respiración y después otra respiración y después ya no. La respiración se acabó, el cuerpo de Bhagavan ya el corazón dejó de latir y sin embargo nada pasó.
Dicen en la India los yogis y los sabios que el momento más feliz de la vida humana es el momento de la última respiración. Cuando Bhagavan tuvo su última respiración, hubo un fenómeno celestial increíble, que fue como una estrella, una luz brillantísima que viajó del cielo y entró a la cima de Arunachala. Y eso fue el portento divino. Y lo que quedó simple y sencillamente fue o es la presencia de Bhagavan, que es todo lo que es. La gracia de Bhagavan es todo lo que existe y eso es lo que tú eres. Considera que tu vida, así como ha sido, a pesar de que haya habido mucho sufrimiento, a pesar de todas las experiencias y todas las circunstancias, ha sido una vida perfecta desde el punto de vista espiritual, porque fue una corriente espiritual que te ha traído a este momento, a los pies omnipresentes de Bhagavan. Y así siempre permanecemos en satsang. Jai Bhagavan Sri Ramana Maharshi. Namaste. Y ahora va a continuar Tayana. Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. En esta ocasión tan especial en donde celebramos el 141 Jayanti de Bhagavan Sri Ramana Maharshi, no podemos dejar pasar la oportunidad para conversar sobre la colina de Arunachala, sobre su poder y cómo Bhagavan repetidamente confirmó el misterioso poder que tiene sobre la mente al pensar en Arunachala y la relación entre Arunachala y Bhagavan. Estaré leyendo extractos del artículo El poder de Arunachala, escrito por Michael James y publicado en la revista Mountain Path, volumen 19, número 2, de abril 1982. Comienza el artículo. Al ver a Shirambaram al nacer en Tiruvarur, muriendo en Kasi, o por simplemente pensar en Arunachala, uno seguramente alcanzará la liberación. El conocimiento supremo, el conocimiento del sí mismo o del autoconocimiento, el significado de Vedanta, el cual no puede ser alcanzado sino con gran dificultad, puede fácilmente ser alcanzado por cualquiera que vea la silueta de esta colina desde donde sea visible o quien incluso piense en ella desde lejos. Esta garantía que nos ha dado el señor Shiva sobre el poder del mero pensamiento en Arunachala es sorprendentemente confirmado a través de la vida y enseñanzas Esa garantía que nos ha dado el señor Shiva sobre el poder del mero pensamiento en Arunachala es sorprendentemente confirmado a través de la vida y enseñanzas de Bhagavan Sri Ramana Maharshi. Por razón de la petición de un devoto pidiéndole a Bhagavan le concediera su deseo de morir en Kasi, Bhagavan le replicó: no todo el mundo puede nacer en Tiruvarur
y no todo el mundo morir en Kasi, pero cualquier persona y todo el mundo puede pensar en Arunachala de donde quiera que se encuentre y de tal manera seguramente alcanzará la liberación mukti. De este incidente podemos entender cómo Sri Bhagavan inequívocamente y sin vacilar animaba a los devotos de tener absoluta fe en Arunachala. Cuando se le preguntaba sobre la santidad de Arunachala, él solía explicar que otros lugares sagrados como Kailas, Kasi y Shirambaram eran sagrados porque eran donde el señor Shiva habitaba, mientras que Arunachala es el propio señor Shiva. En muchos de sus otros versos, Sri Bhagavan ha indicado claramente que el papel de Arunachala es de servir como el rol de Sadguru. Por ejemplo, en Aksharamanamalai, él canta que Arunachala arranca el ego de aquellos que piensan en Arunachala en el verso 1, que aniquila a aquellos que se acercan a la colina como Dios, verso 2. Y que destruye el apego de aquellos que vienen a él con apegos en el verso 77. También revela que Arunachala instruye a través del silencio, versos 36, y que enseña el camino a la autoindagación, verso 44. Y nos muestra la forma de orar a Arunachala para otorgar Jnana. Verso 40. Para revelar el ser. Él nos también ha confiado de una grupo. También ha confirmado de su propia experiencia el poder de Arunachala como su gurú. En el verso 8 de Sri Arunachala Namalai, canta que en orden de poner fin a sus sufrimientos en el mundo, le otorgó su propio estado. Y en verso 9, Bhagavan describe la maravillosa gracia de Arunachala diciendo: tú entraste en mi mente, me atraíste y me estableciste en tu propio estado. Ha venido como el gurú en forma para darnos todas las instrucciones verbales y ha revelado que Arunachala es el gurú en forma de colina, con el que siempre podemos tener satsang. Para comprender el poder de Arunachala, primero es necesario entender la relación que existía entre Arunachala y Bhagavan. Para Bhagavan, Arunachala era madre, padre, gurú y Dios. Era su todo, su propio ser. Sri Bhagavan solía decir: Dios, gurú y el ser es uno y el mismo. Y para él, Arunachala era todos estos tres. En el verso 48 de Aksharamanamalai, él se refiere a Arunachala como su Dios. En el verso 19 como su gurú. Y en verso 5 de Atma-Vidya Kirtanam, la canción de la ciencia del ser, como Anamalai, mi ser. Verdaderamente,
Arunachala es Ramana y Ramana es Arunachala. Los dos son inseparables. Arunachala es Ramana en forma de colina y Ramana es Arunachala en forma humana. Cuando un devoto le preguntaba acerca de su verdadera naturaleza, él respondió: Arunachala Ramana es el ser supremo que habita dichosamente como conciencia en la cueva del corazón de todas las almas, comenzando con Hari, el Señor Vishnu. Aunque Bhagavan Ramana ha dejado su forma humana, él siempre permanecerá brillando aquí en la forma de Arunachala, dando orientación y consuelo a sus devotos. Por tanto, el poder de Arunachala es el poder de Ramana, el poder de la gracia extractiva. Oh Arunachala, océano de gracia en la forma de una colina, concédeme gracia. Sri Arunachala, Akshara Namarai, verso 17. Namaste, Om Namo Bhagavate Sri Arunachala Ramanaya. Sri Arunachala Ramanaya. Disculpen las dificultades técnicas que tenía Diana. Voy a leer los versos que estaba leyendo Diana. Ojalá que puedan escucharme bien. Por los próximos minutos leeré algunos de los versos en alabanza de Ramana que fueron escritos por Ganapati Muni. Verso 1. El mundo ha encontrado ahora un protector en Ramana, océano de compasión, quien hizo de la montaña Arunachala su hogar, quien con su vida destruye la ignorancia, quien conserva dentro de sí mismo el secreto del silencio. Verso 2. ¿Quién es el gurú de la asamblea de eruditos estudiosos? ¿Quién es el océano de cualidades nobles? ¿Quién se esconde su gran resplandor bajo la cobertura del cuerpo, como lo hace el sol resplandeciente bajo las nubes densas? ¿Quién es el perfecto en control de los sentidos inquietos? ¿Quién es experto reconociendo los méritos de otros? ¿Quién permanece en el samadhi del natural silencio? ¿Quién ha dominado firmemente los temores ansiosos? ¿Quién, como solo cuando es necesario, lleva a cabo austeridades severas en la falda de la montaña? ¿Quien su corazón no es tocado por las flechas de los dioses del amor? ¿Quien ha cultivado el camino del conocimiento del ser? ¿Quién ha cruzado el temeroso océano de samsara? ¿Quién usa sus manos de loto para servirle de cuenco? Quien a través de su brillante y refrescante mirada remueve el miedo de estos que toman refugio a sus pies. Quien es como un tesoro para los verdaderos devotos que se postran delante de él. Quien con su presencia les dispersa sus grandes miserias como polvo. Quien mantiene las reglas de los ascetas. Quien disipa la ignorancia a su alrededor. Quien es como un tesoro para los verdaderos devotos que se postran delante de él, quien con su presencia les dispersa sus grandes miserias como polvo, quien mantiene las reglas de los ascetas, quien disipa la ignorancia a su alrededor, quien posee suficientes virtudes para ser descrito por el rey de las serpientes, quien habla palabras dulces, verdaderas y beneficiosas, a quien no le complacen los honores ni le afligen los insultos, quien es el rey de los ascetas, quien ha destruido el ego con su intelecto firme, brillante y agudo, quien está inmenso en la corriente de felicidad eterna,
quien ha exterminado la multitud de enemigos internos, quien ha logrado, a través de sus propias habilidades, el estado divino, supremo, no fácil de lograr, quien es el libre del sentido de lo mío, quien tiene el bienestar de los que son buenos de corazón, quien es apreciado en el corazón de Ganapati, quien, abandonando la falta de la montaña, Parvati, para poder renovar la ignorancia que envuelve a la humanidad, y quien penetró la montaña en la forma humana. Om Namo Bhagavate Sri Arunachala Ramanaya.